vamos a hablar de arquitectura y de esa historia en relación a esa arquitectura, ¿eh? Porque hoy es jueves y hoy abrimos la ventana del conocimiento de la historia y del patrimonio. Y lo hacemos, como viene siendo habitual, con Aguip Huelva, en esta ocasión con su tesorero, con Antonio Maestre. Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Es curioso cómo la arquitectura, una casa te puede contar la historia del propietario, ¿eh? Y de cómo surge y demás, ¿no? Del propietario y de todos los que la han habitado. Sí, es como un ADN, ¿no? Sí que lo es. Como un carnet de identidad. Habla muchísimo, hay que saber obviamente leer la piedra, leer lo que nos cuenta y en todas las casas habidas y por haber, al menos las que han sido habitadas, se guardan por supuesto historias. Hoy traemos a plató un par de edificios que no están en nuestra tierra, no están en España, ni tan siquiera están en el extranjero, pero muy cerquita de aquí, en el Algarve, en el sur de Portugal. Y la razón de traerla a un programa donde nuestra mayor parte de la audiencia la tenemos en Huelva es porque fueron proyectos y fueron propiedades de andaluces allí en Portugal. Y en concreto nos vamos a ir muy cerquita, en la misma frontera, a Vilarreal de Santo Antonio, donde hablaremos de dos edificaciones, la llamada Casa de los Folques, o como dirían en portugués, la Casa dos Folques, y el Gran Hotel Guadiana, quien de todos los que hayamos paseado por Villarreal no se ha sorprendido alguna vez ante alguno de estos dos edificios que seguro que vamos a saber reconocer de inmediato. Y también vamos a irnos un poquito más allá, ya más cerca del Cabo de San Vicente, casi en la zona del Barlovento, que es como llamamos aquella zona costera del Algarve, a una ciudad muy potente desde el punto de vista pesquero, desde el punto de vista también del turismo de cruceros, tal cual es Portimao. Y en Portimao tendremos la ocasión de hablar también algunas cosas sobre lo que hoy es el Museo Municipal de Portimao, que en su día fue una fábrica de conserva, en concreto de la fábrica La Rose, porque las dos edificaciones, como digo, fueron construidas gracias a gente de aquí de la zona. Yo decía de Andalucía, pero muy cerquita, Paola, de muy cerquita de nuestra tierra. Por ejemplo, de Ayamonte. De Ayamonte. Hay una avenida en Ayamonte que es la que va desde el cuartel de la Guardia Civil en adelante, buscando la Cayetano Feu. Ahí tenemos uno de ellos. Cayetano junto con su hermano Antonio, los dos, los conocidos como los hermanos Feu, fueron los dueños de la Vamos a ver si te parece, compañeros, la Casa Folques. Venga, vamos a ver la Casa Folques. La Casa de los Folques, lo vamos a ver. Esa es la Casa de los Folques. Por cierto, está en obra. Está en obra. ¿Sabes lo que están haciendo? Está en obra, que yo lo he visto. ¿Sabes lo que están haciendo? Te lo chivo. Venga, chívamelo. Te lo voy a chivar. Están haciendo un pedazo de hotel. Wow. Como el Guadiana, que está al lado. Correcto, y además pertenecen a la misma familia. Solo que, en el caso del Guadiana, los propietarios son españoles. Y en el caso de esta, son portugueses, que ahora lo hablaré. Casa dos Folques, o de los Folques, es de uno de los arquitectos más afamados yo diría que de toda Portugal, era de Lisboa, Raúl Lino. Es una obra de los años 20, hablamos del siglo XX, ¿vale? Los felicísimos años 20, que coincide más o menos en el tiempo, 22, 23, 24 más o menos de construcción, con el otro, con el Hotel Guadiana. Pero ese es de, creo recordar, Ernesto Corrodi, si mal no recuerdo muy bien el nombre. Son de arquitectos diferentes y de hecho cuando los estamos viendo nada tienen que ver el uno con el otro. La más bonita, la más impresionante es la casa que fuera para la familia Ramírez, que ahora te comentaré algunas cositas sobre ello, y que durante muchísimos años ha estado prácticamente abandonada, en muy malas condiciones, en muy mal estado. La encontramos, además es difícil, es imposible no verla cuando vamos a Villarreal, porque entramos por la parte norte, por la entrada norte, llegamos a la zona de estacionamiento de autobuses, donde las caravanas, donde la antigua aduana, y ahí a mano derecha aparece haciendo esquina ese pedazo de edificio tan grande, tan llamativo, en el cual se combina una serie de estilos. Si tuviéramos que catalogarlo, diríamos que es ecléctico, y dentro de esos estilos podemos encontrar trazas de modernismo, cositas también tradicionales de Portugal, los famosos tejaditos que terminan así como en piquito, que nos recuerdan a las pagodas, algo que ya se trabajaba mucho durante la arquitectura pombalina. Es un edificio, digo, ecléctico, pero de mucho sabor portugués. De hecho, Raúl Lino, como digo, el arquitecto, él en el momento de fallecer era presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Lisboa y fue un hombre cuya obra es muy tradicional. Él respeta mucho la línea tradicional portuguesa. Juega muchísimo con balcones, terrazas, patios, porque concibe todo el edificio como un lugar donde
se realiza vida tanto íntima, individual, como colectiva, y casi todos sus edificios siguen esa misma línea. Un edificio que, como digo, ha estado durante muchísimos años prácticamente abandonado, cerrado, en muy mal estado, y que desde hace algunos meses ya lo estamos viendo en obra, ya están sonando los martillos y tal dentro, los trabajadores, porque lo están convirtiendo en un hotel de lujo, también de la propia familia Ramírez. Ahí tenemos el edificio, mira cómo los tejaditos, se le puede ver, como digo, esa... La casa de los Folkes. Sí, aunque los Folkes es una familia que habitó esa casa después. ¿Cómo llegan los Ramírez? Los Ramírez sí es un apellido español. Muy, muy español. Como decíamos, estábamos en Portugal, los edificios que vamos a analizar están todos en territorio portugués, pero fueron edificados por orden de familias españolas. Para entender esto, tanto este como el que veremos después en Portimao, hay que entender en un contexto histórico. Vámonos al siglo XVIII, y por todos los de nuestra zona he sabido que durante esa centuria llegan muchísimos pescadores y comerciantes de la zona de Levante, Cataluña, Valencia, Murcia, Almería, toda esa zona que vienen aquí a la Costa de la Luz, al Golfo de Cádiz, para faenar el atún y la sardina. De hecho, estamos en plena fiebre almadravera. De hecho, es en ese contexto cuando surge, por ejemplo, la localidad de Isla Cristina, como bien es sabido por el terremoto de 1755. No solamente atún, como digo, también sardina, también caballa. Gente que vienen por temporada, se dedican a salar los salazones, a conservar también la industria conservera lo que capturan para luego venderla en sus lugares de origen en otros puntos de la península ibérica. Y en esos finales ya del siglo XVIII, Isla Cristina, conjuntamente con Ayamonte, los dos se convierten en un potentísimo foco pesquero, conservero, salazonero, en el principal foco desde ese punto de vista de esa industria que existe en Andalucía occidental, tanto Isla Cristina, como digo, como Ayamonte. El control de ese tipo de pesquerías y manufactura durante el antiguo régimen la habían tenido en esta zona la casa de ahí, los Medina Sidonia, la casa Guzmán, los Medina Sidonia, pero con el fin poco a poco del antiguo régimen, ese antiguo régimen o esa casa Medina Sidonia va dejando paso a una incipiente y nueva burguesía que va a venir obviamente con aires de grandeza y dedicada sobre todo a esto, a este tipo de negocio, que se les queda pequeñito la zona. Por tanto, deciden también invertir en el extranjero, pero cercano, en Portugal, porque en el Algarve también tendremos una buena y una potentísima industria, sobre todo pesquera. Aquí, en la zona española, más conservera, más salazonera. En el Algarve, pesquerías. Por tanto, se van a compartir. Y tenemos que entender también cómo el Estado español con el Estado portugués firman una serie de tratados sobre comercio y navegación en los años de 1883 y 1893, lo cual facilita que el pescado se mueva entre una zona y la otra de la frontera sin necesidad de tantísimos impuestos como Los antes. Ramírez. Los Ramírez, una de esas familias. Entendido el contexto, los Ramírez, mira, un tal Sebastián Ramírez, ni tan siquiera es de Isla Cristina de esta zona, él viene del Almendro, al ladito de Castillejo, viene del Almendro, se instala en Isla Cristina. En Isla Cristina, de hecho, él aprende todo este negocio y decide en 1853 montar una casa de conserva, ¿dónde? En Villarreal. En Villarreal. Y de hecho, a día de hoy, la Casa Ramírez es la empresa de conserva más antigua del país, de las que siguen en funcionamiento, la más antigua de Portugal, y en algún sitio incluso he leído, aunque me gustaría saber un poquito más de esto para poder asegurarlo, que es la conservera más antigua del mundo. Incluso. Sí, yo también lo he leído. Y nace ahí, y nace en Villarreal de Santo Antonio. Así que esta casa de los Folkes, los Folkes es una familia posterior, pero surge precisamente por estos andaluces que deciden montar empresa de negocio de conserva allí, en Villarreal. Ya la sede no está en Villarreal. Ellos tienen ahora mismo las fábricas y todo por otra zona, la sede la tienen más arriba de Lisboa, pero siguen siendo obviamente una de las grandes empresas, de las más adineradas empresas y potentes de todo Portugal. Y han recuperado ese caserón que ya era suyo y lo están convirtiendo en un hotel. Qué bueno. Más abajito, en la avenida, el Gran Hotel Guadiana. ¿Por qué? Porque Villarreal, ¿qué era en aquellos momentos? Una zona de pesca, una ciudad además surgida para hacerle competencia en Isla Cristina y Ayamonte por parte del Marqués de Pombal, orden obviamente del rey José I de Portugal, pero una ciudad industrial, ahí no había turismo, ¿y qué pinta un hotel de lujo? En esa zona donde no había ni siquiera de frente ningún puerto deportivo, sino lo que había era, como digo, zona de pesca, pues un hotel de lujo, pero para ellos, para aquellos que tenían que venir a hacer negocio con la familia Ramírez. Y en este caso, viendo el edificio, es totalmente diferente. Como decíamos antes, un arquitecto
diferente a Raúl Lino, una línea diferente, 30 o 30 y poquitas habitaciones, todo de lujo, que a día de hoy, después de muchos años cerrados, sigue funcionando también como hotel, aunque ya lo tiene una empresa con sede en Palma de Mallorca, creo. Es precioso, el hotel. ¿Has entrado alguna vez? Sí, he entrado. Y es precioso, es muy bonito. Es espectacular. Te transbordas, ¿no? Un poco así como en el tiempo, como una máquina del tiempo. Es súper bonito. Tienes la primera planta, cuando te asomas al balconcito y ves la marina de frente, unas jaulitas con unos pajaritos que cantan cuando... Es súper bonito, súper bonito. Además te dejan entrar a la primera planta porque hay cafetería, hay está la recepción, hay que subir unos escaloncitos, ¿no? Es muy bonito. Súper bonito. Hablamos de otro edificio. Pues nos vamos, por ejemplo, a Portimao. Claro, además muy relacionado también con Ayamonte. Con Ayamonte, además por los supuesto. conocemos, en Ayamonte son muy conocidas concretamente esta familia. Los Feu. Vamos a hablar concretamente ahora de esa casa y de esa marca. De los Feu. Mira, además el apellido Feu tampoco es de aquí. ¿De dónde viene? Viene de Mataró. Hay que recordar otra vez la historia de Isla Cristina, aunque hablemos de Ayamonte, hay que recordar otra vez cómo en esta zona vienen muchos catalanes. De hecho, la cofradía de San Elmo... También no gallegos, solamente. Gallegos ¿Gallegos muchos también, gallegos también. Mira, ese dato me lo aportas tú. El apellido Concepción viene de Galicia. Es verdad. Muchos cierto. Gallegos. De hecho, al parecer, también mis antepasados vienen de Galicia. No me digas que al final tú tienes también pesquerías por ahí. Sí, vienen de Galicia también, ¿no? De la parte de, o sea, Castelo. Mi apellido antiguo es Castelo, ¿no? Y no viene concretamente de Portugal, sino viene de la parte de Galicia. De la parte de Galicia, del norte de España. Norte de Pues España. en este caso los Feus vienen de Mataró, el apellido Feu se registra en Mataró, llegan por Isla Cristina, pero una rama de ellos se instala en Ayamonte. Ya digo, Ayamonte y Isla Cristina van a depender de las mismas actividades económicas. Y una rama de los Feus se instala en Ayamonte, y en concreto ya nos vamos a un tal Cayetano Feu. Su hermano Antonio era el mayor, Cayetano era el segundo, Antonio y Cayetano, solo que el segundo Cayetano es el que da, digamos, hace la prueba, ¿no? Arriesga en montar ese negocio en Portimao. Él se aleja más de la frontera porque Portimao era un puerto también pesquero bastante potente, bastante importante. Él va para allá, la desembocadura del río Arade, es un río de unos 70 y tantos kilómetros más o menos, de longitud es como el Tinto, y tiene una buena ribera donde desagua y donde hay puerto bueno. De tal manera que él allí monta la fábrica La Rose, la fábrica de conservas que además detrás, incluso él promovió y consiguió que se construyera una especie de un barrio obrero. De hecho, podemos llamarlo también barrio obrero, como el que tenemos en Huelva por la Río Tinto Company, en este caso para los trabajadores de esa fábrica. Y eso ocurre durante los años 20, los años 30 ya del siglo XX, por tanto es una historia posterior a la de Ramírez, y además a él se lo tiene como una de las figuras en el Algarve más destacadas, al propio Cayetano. Cayetano, que en el año 36... se nacionalizó portugués. Fíjate, cuando comienza aquí en España la Guerra Civil, del 36 al 39, cuando estalla la Guerra Civil, él decide nacionalizarse, adoptar la nacionalidad portuguesa, ya no será Cayetano con Y, ahora será Cayetano Feu, y cuando vamos a visitar esa fábrica, que hoy la tiene la Cámara Municipal de Portimao, nos sorprenderá, yo animo a toda la persona que no la conozca, nos sorprenderá, y tenemos imágenes, cómo tienen a este hombre en un altar, y cómo nos hablan de la pesca de la sardina, pesca y manufactura, de la sardina, del atún, como decíamos, la caballa y otros tipos de pescado. Una vez que ya hemos conocido la marca Ramírez, y ahora conocemos la marca La Rose, podemos ir a la tienda, podemos ir a cualquier supermercado portugués, y encontramos, por ejemplo, cualquier latita que ponga Ramírez. Vemos que obviamente es la conservera más antigua de Portugal, desde 1853, pero vamos a encontrar también algunas de La Rose. Le vamos a dar la vuelta y veremos que los propietarios de esa marca hoy ya no son los Feu, sino que la compró Ramírez. También vamos a seguir hablando de esa marca La Rose, vamos a hablar de Portimao. Veíamos en imágenes además también ese edificio. Destacaba además que uno de Cayetano, concretamente Feu, se nacionaliza como portugués, como luso, pero quedó alguna familia también en España, ¿no? O sea que hay una familia Feu también en España que además también se dedicó a las conservas. Sí, ellos tuvieron un negocio tanto en Ayamonte, tanto en esta zona como allí. De hecho, allí trabajó él, trabajó su hermano Antonio. Algunos sobrinos también continuaron el negocio, pero no abandonaron, por supuestísimo, no abandonaron Ayamonte. Como otros muchísimos datos que te podría dar curioso durante la Guerra Civil, que decíamos que fue en el 36 cuando Cayetano se nacionalizó portugués, se tienen datos de que con latas de sardina de su fábrica de La Rose alimentaron a las tropas por el lado de Franco.
Él era muy amigo, también en esta misma línea, era muy amigo personal de Salazar, del primer ministro de Portugal, del dictador. Es muy curioso, como él se hace tan portugués, pero mantiene siempre ese vínculo con España. Es muy curioso. Pues de esos 3 edificios de los que hemos hablado en este ratito, los 2 que están en Villarreal obviamente no son visitables, solamente el Gran Hotel Guadiana para huéspedes, para quien esté alojado, para los curiosos si queréis pasar a la primera planta, a la planta de abajo, la recepción también se puede ver. Dentro de un tiempecito, cuando esté terminado, también se podrá ver, supongo, el otro, pero el que sí es visitable, y a mí me gusta mucho recomendarlo, es por supuesto el de la fábrica, que es el Museo de en Portimao. Es impresionante cómo desde antes de entrar por la puerta principal, mira, ahí tienes a la derecha, tal como se entra, a mano derecha, ya en las instalaciones, aparece eso que estamos viendo en pantalla. Es una recreación real, a escala 1:1, a escala real, de cómo trabajaban. Además, las personas están representadas mediante monigotes así grandes, muñecos grandes, maniquíes, ¿no? Los pescados, todo es increíble. Entonces, como digo, desde antes de entrar, ya ves representado desde el muelle una línea de carruchas con canastos de caña, como si fueran todavía descargando el pescado directamente de los barcos al interior de la fábrica. Dentro del edificio, como digo, la nave de la derecha es la recreación que hemos visto, y la nave central ofrece cositas tanto relacionadas como con el río Arade, la historia de Portimao, la historia de la conserva, un rinconcito dedicado también a Manuel Teixeira, que fue también uno de los grandes presidentes, de los políticos de Portugal, presidente, como digo, del país, y natural de Portimao. Es decir, que no tiene desperdicio ese edificio. Antonio, muchísimas gracias. Por supuesto, a vosotros. Gracias siempre a Guix Huelva. En el próximo año nos volvemos a ver. Por cierto, feliz Navidad y feliz año, me lo haces extensivo. Igualmente para esta casa, por supuesto. Gracias, amigo Antonio, Antonio Maestre, tesorero de Guix Huelva, que nos abre él y todos sus compañeros, sus socios, en las puertas de la historia de la provincia. Nos vamos a publicidad y ahora volvemos.